Hola, ¿qué tal? Bendecidos. Hoy voy a hablarles sobre algo que yo considero que es muy importante para nosotros conocer y saber y reconocer en nosotros mismos. Es algo que el Señor ha tratado conmigo. Sé que hay muchas personas que quizás tienen el mismo problema y quizás no se han dado cuenta o lo saben y no saben cómo resolver eso, cómo sacar eso de su vida. Porque a veces hay cosas que para nosotros se nos hace difícil primeramente reconocerlo, difícil entonces es sacarlo de nosotros porque siempre hay una batalla y esa batalla va a venir cuando nosotros queremos cambiar nuestras vidas, cuando nosotros queremos ser diferentes. Entonces, una de las cosas que yo he ido entendiendo y viendo mi propia vida y la que quizá en algún momento alguna persona sí la mencionó o no la mencionó exactamente con esa palabra, pero sí me hacía como ver que quizá había algo que me estaba haciendo daño y yo entonces estaba era como si me estuviera cogiendo con la otra persona. Entonces, en vez de arreglar mi problema que venía de mi corazón, yo entendía que la otra persona era la persona que me estaba haciendo daño y que yo tenía que cuidarme de esa persona o empatármela o como quien dice, agredir a la otra persona, a veces sin querer, a veces queriendo. Entonces, creo que es algo que nosotros debemos de afrontar y es el tema de la amargura. Entonces, el primer versículo que les voy a leer hoy viene de Efesios 4, creo que del 31 al 32, y dice así: Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos perdona, ¿verdad? Entonces, está de nosotros el perdonar a otros, así mismo como el Señor nos perdonó. Pero a veces, esa palabra, amargura, es la que no nos deja a nosotros perdonar a otros. Y cargamos esa carga por mucho tiempo y no sabemos cómo dejar esa carga atrás. Entonces se nos hace difícil, primeramente, el reconocer que estamos amargados y otras, dejar esa amargura, quitárnoslas de encima y vivir una vida libre, una vida libre en Cristo Jesús. Y eso puede cambiar nuestras vidas para bien. Siempre que nosotros cambiemos algún comportamiento y una manera de pensar que no nos acerca a Dios, es lo mejor que nos puede pasar, el dejar atrás ese pensamiento o esas situaciones en nuestras vidas que no agradan a Dios. Y una de estas es la amargura. Y como dice en este versículo, que dejen atrás toda amargura y cosas que vienen junto con la amargura para que te puedas dar cuenta de si estás amargada o no. Es la ira, la gritería, la maldiciencia, el enojo, las maldiciones, la malicia, cuando uno hace cosas con malicia, todo eso indica que hay amargura en tu corazón. Entonces, yo considero que es muy importante porque yo la he vivido y también el Señor ha tratado conmigo eso. Recuérdense que todo lo que el Señor reprende de ti es porque Él te ama. Entonces, a mí yo sé que cuando Él me reprende, cuando Él me dice que estoy haciendo algo malo o algo que no va con su palabra, entonces me está reprendiendo, pero me está reprendiendo por mi bien, ¿verdad? Nunca para mal, sino para bien. Entonces, quiero hablar de la amargura y la manera en que estaba pensando en eso, que él me lo mostró y me lo pudo explicar, fue de esta manera, ¿verdad? Si ponemos, por ejemplo, y lo ilustramos en nuestra mente, lo ponemos ahí en nuestra mente, toma una semilla. Y esa semilla, cuando rompe así para poder, cuando empieza a echar la raíz, que la raíz empieza a nutrirse, ¿verdad? De la tierra a donde fue esa semilla sembrada. Ahí empieza esas raíces a crecer. Y depende del árbol, las raíces pueden ser
o depende de la semilla, las raíces pueden ser raíces bien grandes y gordas y profundas, como también pueden ser raíces que no son tan grandes ni tan profundas. Entonces, una palabra es una semilla. Y esa semilla cuando cae en tierra, que puede ser una tierra buena como puede ser una tierra mala, ahí va a echar raíces. Entonces, dependiendo de cuál fue esa palabra que causó daño, por ejemplo, va a crear una raíz profunda. Es como que te hizo una herida y esa herida va a sangrar y se va a convertir en raíces, y esas raíces se van a poner gruesas y grandes y van a crecer dentro de ti si tú no la sacas a tiempo o si tú no la tratas a tiempo, porque quizás puede haber maneras de que esas raíces no lleguen a ser tan profundas. Entonces, así fue como él me lo mostró, en que esa raíz al final del día se convierte tan grande, tan poderosa, que empieza a dañar lo que está alrededor de ella. Por ejemplo, si hay un árbol bien frondoso y que tiene unas raíces bien grandes, estas raíces pueden empezar a salir a la superficie en un tiempo, y empieza esa raíz a crecer en dirección hacia una casa o cualquier edificio, y esa raíz puede empujar esa casa y sacarla hasta de sus cimientos. Entonces puede hacer que una casa empiece a destruirse, a dañarse, y asimismo es esa raíz de amargura cuando nosotros la dejamos crecer demasiado, cuando nosotros la dejamos profundizar en nuestro corazón demasiado. Entonces, además de dañarnos a nosotros, entonces empezamos a dañar a los demás, a los que están al lado de nosotros. Nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero así empieza uno a amargarse y a amargar al otro. ¿Por qué? Porque uno siente como que no tiene cómo pagarle, ¿verdad? Le paga con lo mismo. Si recibe amargura, pues yo te doy amargura. O si no, yo estoy amargada, entonces tú también tienes que estar amargado. Y eso es un problema serio, y yo lo vi en mí y lo veo en muchas personas que yo conozco. Entonces, yo sé que la palabra dice que uno debe de juzgar, pero aquí estamos para aprender. Y si yo, por ejemplo, puede ser que yo pueda hablarle a alguien que le puedo notar amargura en su vida, y no es para su mal, es para su bien, porque así como el Señor me ha ayudado a mejorar esa situación, así mismo Él puede ayudarte a ti también. Entonces, de otra manera que me explicó otro poquito, fue que, por ejemplo, hay árboles que son bien grandes, que tienen las raíces bien, pero el árbol es tan grande y echa frutos que no son acorde al árbol. El árbol se ve lindo, se ve grandote, frondoso, pero el fruto es amargo. Entonces, así mismo hay personas que se ven por fuera, se ven muy lindas, son muy amables cuando quieren y así, pero su corazón está dañado, y lo que va a salir de su corazón, que eventualmente sale de su boca, es amargura total. Por eso dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, por eso podemos notar también cuando una persona que parece ser que nada le pasa y que está todo bien en su vida, puede hasta convivir con otras personas, pasar un buen rato en compañía de sus amigos y eso, pero siempre hay algo que lo delata, porque siempre o va a tirar una crítica o va a tirar, como nosotros los dominicanos decimos, una puya, y siempre va a haber algo que va a delatar esa amargura que lleva en su corazón y lo va a sacar a flote, lo va a sacar a la superficie, y así entonces va a empezar a dañar a esas relaciones que tiene en su vida inmediata, ¿verdad? Entonces, cuando un árbol tiene frutos buenos, sabe que es bien atractivo. Todos queremos ir y sentarnos debajo de su sombra, y siempre queremos comer de sus frutos, porque sus frutos son dulces, porque sus frutos son buenos. Entonces, igualmente hay el opuesto, ¿verdad?
si el árbol puede ser que sea grandote y a uno le guste la sombra, pero cuando uno se sienta debajo de ese árbol y come su fruto, entonces rechaza el fruto porque el fruto es amargo, es agrio, es rancio, entonces no es bueno. Entonces empezamos nosotros a decir, no quiero ir a ese árbol, mejor prefiero ir a este. Y entonces ahí empieza a crear también más raíces de rechazo, que es una de las causas por la que esa amargura empieza en nuestros corazones. No soy psicóloga, ni terapeuta, ni nada por el estilo, así que yo solamente le estoy dando de mi vivencia, de lo que yo he vivido y de lo que he conocido en este camino corto que llevo con el Señor a través de su palabra. Cuando yo leo su palabra, yo veo que Él está hablando mucho sobre el perdón, sobre la amargura. Entonces, de ahí yo deduzco, ¿verdad?, que es algo que el Señor sabe que nosotros los humanos debemos de tratar si queremos cambiar nuestras vidas. Entonces, por eso yo quiero hoy darle la oportunidad a que ustedes busquen, se conozcan, busquen en su corazón, escudriñen su corazón y saquen esa amargura a flote para que así puedan empezar a sanarse. Esas heridas provocadas por personas antes, ¿verdad? Puede ser que, claro, fueron heridas profundas, fue algo que te dolió bastante, fueron situaciones en que dañaron tu vida de alguna manera. Entonces, hay maneras en que, o personas que saben manejar esas situaciones, y esas personas se llaman resilientes, ¿verdad? Son bien resilientes y no permiten que ciertas cosas lo perturben o ciertas cosas le lleguen tanto a su corazón que terminen dañando su corazón. Entonces, empiece esa semillita a convertirse en raíces profundas de amargura que se va a convertir eventualmente en odio. Y cuando es odio, es fulminante, ¿verdad? Porque entonces tú odias a una persona, sea por la razón que sea. Nosotros no estamos llamados a odiar a otras personas, sino a amar a otras personas, incluso a orar por nuestros enemigos. Entonces, por eso es que no se puede llegar al odio. Entonces, hay que tratar la amargura a tiempo, antes de que esas raíces empiecen a dañar a los demás y empiecen a crear en ti ese deseo de dañar a los demás. Porque en verdad llega un momento en que ya tú empiezas a ver a que no vas a usar a la otra persona, en que esa persona solo se merece tu desprecio, porque como a ti te despreciaron, pues tú vas a despreciar. O si a ti te usaron, entonces tú vas a usar a los demás también para tu propósito, ¿verdad? Por ejemplo, puedes empezar a ver a los hombres como objetos. Los uso cuando quiero, lo llamo cuando quiero, siento que me dé y me resuelva, pues entonces yo lo puedo usar. Empiezas tú a hacer esas cosas que son dañinas para ti y dañinas para él, porque tú no estás dejando que el amor cubra tu corazón en ese momento y tú empiezas a ver a esa persona como lo que es, una persona, otra persona. También empiezas a ir a meterte en situaciones y en relaciones que no son buenas para ti. ¿Por qué? Porque no te importa, porque tú dices, no me importa, yo voy a vivir mi vida y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces no te estás dando cuenta que esa persona necesita quizás cariño de ti y tú no se lo estás dando. ¿Por qué? Porque tu corazón está amargado. Entonces, otra de las cosas que el Señor me mostró es que Él es amor. Él es amor y todos nosotros tenemos la posibilidad de amar y de odiar, claro, pero todos en nosotros tenemos esa gotita de amor. Entonces, el amor se conserva en el corazón y hay veces que la amargura es tan grande que esa gotita de amor que tú tienes en tu corazón, es como si tú lo tuvieras como un tesoro y tú no quieres que esa gotita de amor se te salga. Entonces, como no quieres que se salga de tu corazón, la protege, la sobreprotege, porque tú crees que si das esa gotita de amor, no vas a tener más amor. Entonces empieza tú a protegerla, a sobreproteger esa gotita de amor y no le das amor a los demás. Lo que le vas a dar es amargura, porque de esa sí tiene en abundancia. Entonces hay que invertir eso, hay que dejar que el amor fluya y se sumerja o inunde tu corazón.
romper ese caparazón en el corazón que está conteniendo esa gotita de amor ahí dentro y dejarlo fluir, dejar que ese amor que viene de Dios fluya en ti, enfocarte más en amar que en odiar. Entonces está bien que te sientas mal porque quizá alguien te hizo daño y tú consideras que ese daño que te hizo es algo que tú no lo puedes olvidar, pero poquito a poquito, según tú le pongas esa carga al Señor, que tú quieres quitar esa amargura, que tú quieres cambiar tu corazón, el Señor poquito a poquito va trabajando contigo y poco a poquito te va a empezar a mostrar a ti que esa perspectiva que tú tienes en cuanto a situaciones que te pasaron o personas que te hirieron son malas, o sea, son falsas. Puede ser hasta que sean falsas, puede ser que tú tengas una perspectiva de una persona o no la estás viendo con los ojos correctos. Entonces, no la estás viendo de la manera correcta. Por ejemplo, yo no tenía una relación con mi papá, ¿verdad? Entonces crecí sin mi papá. Algunas veces lo vi, algunas veces hablé con él, conviví con él por muy poquito tiempo. Y había ahí una raíz de rechazo. Entonces esa raíz de rechazo empieza a, aunque uno diga que no tiene esa raíz de rechazo está ahí. Es como que si él te ignoró, te rechazó y él se fue. No fue así, pero así tú lo sientes. Entonces, eventualmente, cuando tú tienes hombres que llegan a tu vida, como tú no has tenido un papá en tu vida, empiezas tú a ver a los hombres como que no son tan importantes porque ellos pueden venir y irse y dejarte. Entonces, empiezas tú a verlos a ellos como que no son tan importantes, en que tú puedes vivir sin ellos, en que tú puedes hacer cosas sin ellos. Y es la realidad, tú puedes, pero nosotros somos personas creadas para relacionarnos. Y Dios nos creó para tener a esa otra persona junto con nosotros, pero no para que la maltratemos, sino para que la amemos. Tampoco para que la adoremos, sino para que la cuidemos y la amemos, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes. Entonces, cuando esa persona se acerca a ti y tú traes esta carga del pasado, tú a esa persona lo vas a ver como alguien insignificante en tu vida o que tú quizá no tienes que como crear raíces muy profundas con esa persona porque esa persona puede ser que un día se vaya y te deje. Entonces empiezas tú a ver eso y en cada momento tú vas a creer que la persona te va a venir a decir, ay, me voy de aquí. Porque tú tienes esa herida del pasado y tú crees que esa persona te va a venir a decir a ti eso también. Entonces, para que no te agarres de sorpresa, bueno, pues déjame poner esta pared aquí para que no me agarre de sorpresa y no me venga a decir que se va y yo quedarme sola y adolorida. Entonces, yo mejor pongo ahí una coraza en mi corazón y no le doy todo el amor que se merece, sino le doy el poquito de amor que yo quiero darle para que no me haga daño. Pero en realidad te haces tú más daño. Y eventualmente le haces daño a la persona. Y cuando viene a ver la persona se va de tu vida y tú dices, tú lo ves, yo sabía que él se iba a ir, pero no te das cuenta que lo empujó a irse fue esa pared que tú creaste. Que no lo dejó a él acercarse a ti y no te dejó a ti fluir en ese amor que tú tenías que fluir para esa persona. Entonces, ese es como yo lo veo. Eventualmente yo empecé a ver a mi papá como una persona que quizás era muy joven cuando empezó una relación con mi mamá y quizás no sabía manejarse en ciertas situaciones, quizás le faltaba madurez, quizás no entendía cómo hacer las cosas o no había tenido el ejemplo quizás en su papá o en otras personas que pudieron haberle dado el ejemplo y no se lo dieron. Entonces era como que ahí empecé yo a mirarlo a él de una manera diferente. Entonces eso te hace a ti entenderlo, tratar de entender a esa persona y entonces tú empiezas a quererlo, empiezas tú a sentir ya no odio sino compasión. Y ahí es que está el truco. Vamos a ver la persona como lo que realmente son. Y luego ese enojo, ese dolor que tú sentías antes, ya no lo sientes así porque ya tú comprendiste que la persona quizá no tenía la capacidad de hacer lo que tenía que hacer en su momento. Y lo que hizo, lo mismo que tú estás haciendo, salió corriendo. Entonces, cuando yo empecé a verlo así, entonces empezó
el Señor a mostrarme a mí que quizá Él sí necesitaba acercamiento, y yo lo dejé acercarse a mí y hablábamos, y así hasta el día que finalmente ya no estuvo más aquí en esta tierra. Pero eso me llevó a mí a entender que quizá esa pared que yo llevaba, que yo levantaba, por ejemplo, en mis relaciones con otros hombres, era porque yo tenía esa raíz de rechazo en mi vida y esa amargura porque yo necesitaba esa relación con mi papá, pero no la tuve. Entonces, cuando pasa eso, uno se mete en relaciones que quizás siguen hiriéndote, porque entonces empiezas tú a tener relaciones que en realidad no te añaden más a tu amargura, te añaden más a tus heridas, porque también esa persona quizás también está rota, y tú estás rota porque tú no te has sanado, entonces tú no los puedes ayudar a sanarse porque tú estás rota. Entonces ahí empieza, es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, por eso es importante, yo digo, el poder salir de la amargura y no dejar, no permitir que eso destruya tu vida y destruya la vida. Por ejemplo, si tienes hijos, la de tus hijos, porque entonces vas a empezar también a, a vivir de una manera que va a afectar a tus hijos. Por ejemplo, vas a estar siempre continuamente gritándole por cualquier cosa, en vez de hablar con ellos por algo que quizás estén mal o que estén haciendo mal, pero no gritándole, no ofendiéndolo. Porque esa es otra cosa, que empezamos a ofenderlo, a decirle cosas que de verdad lo que hacen es que ese dolor que tú tienes, entonces se lo pasa a tus hijos también. Entonces también empiezas a hablar mal de la persona que te hirió. Por ejemplo, empiezas a hablar mal del papá, o si eres hombre empiezas a hablar mal de la mamá, y entonces empiezas tú a dañarle la mente y el corazón a ese niño. Entonces, por eso es que hay que acabar con esa amargura de raíz y rápido. No dejar que esa amargura amargue de verdad tu corazón, y dejar que ese amor de Dios que tú todavía tienes en tu corazón fluya, que sea ese poquito amor el que inunde tu corazón. Entonces, de ahí es que sale el que nosotros debemos de amar a nuestros semejantes, ¿verdad? A los demás como a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, si nosotros vivimos así enojados y siempre airosos y amargados, entonces no vamos a poder amar a la otra persona, porque nosotros mismos no nos soportamos como estamos. Entonces tampoco no podemos soportar a la otra persona. Entonces de ahí es que así como tú te amas, vas a amar al otro. Y ahí es que hay que acabar con esa cuestión. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos viviendo amargados? Bueno, pues ya yo te mencioné unas cuantas cosas. Si estás creando una pared entre tú y otras personas, si estás viendo a la otra persona como objeto que lo puedes utilizar cuando quieras y como quieras, si lo ves como que son un beneficio para ti solamente, si empiezas tú a gritar por todo en tu casa, si te sientes como que siempre tienes una ansiedad y que no estás contenta, no tienes paz, que eso es muy importante, no tener paz. Es terrible no tener paz. Eso indica amargura. Si estás criticando constantemente, si estás juzgando al otro constantemente, y el juicio, juzgar a otras personas, no es como la persona dicen que tú no puedes juzgar al otro. No, tú tienes que juzgarlo como hacía Jesús. Jesús podía juzgarnos porque Jesús no era como nosotros. Entonces lo que ya tú has vencido en ti, tú puedes verlo en otra persona, y no es nada más juzgarlo, es quizá ayudar a que esa persona también se dé cuenta de que tiene algo que arreglar en su vida. Entonces, por eso el juzgar no es tan malo, pero cuando tú haces juicio de otras personas, cuando tú estás haciendo lo mismo, entonces tú estás pecando también. Entonces, si tú eres una persona que digo así, que no tiene paz y que vives criticando, juzgando, gritoneando, maldiciendo, haciendo maldad, entonces eres una persona
porque está amargada y necesitas ayuda. Hay muchas personas que recurren a los terapeutas, a los psicólogos y otros que recurren a la palabra de Dios. Y yo te puedo decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y ella te corta porque te demuestra que tú estás mal y que ese corazón tuyo necesita ayuda. Entonces, por eso la palabra de Dios a veces ofende tanto y duele también, y porque descubre tu corazón, descubre lo que tú tienes guardado ahí. Y es bueno que descubra eso porque así tú puedes reconocerlo y tú puedes sacarlo de adentro. Y de ahí viene el arrepentimiento y de ahí viene el tú querer perdonar. Si tú sigues con falta de perdón, eso no te va a impedir a ti, eso te va a impedir a ti curarte de tu amargura. Entonces, una de las cosas que debemos hacer cuando queremos de verdad salir de esta amargura es recurrir a Dios, buscarlo, leer su palabra, entender que si la palabra te ofende es porque te quiere sanar y entonces tú perdonar. Aunque la otra persona no te perdone y aunque tú creas que la otra persona la que tiene que buscar el perdón es ella hacia ti, no tú hacia ella, pero para tu sanidad eres tú la que tienes que perdonar. Es a ti que te conviene perdonar, no es a la otra persona, porque tú te quitas esa carga de encima y entonces tú empiezas a liberarte. Y todas esas cargas negativas que tú tienes en ti, que ya se está reflejando en otros, que otros las pueden hasta sentir. Tú ves cuando una persona dice, ay, esta tiene energía negativa. No es una energía negativa, es un corazón que necesita ayuda. Es un corazón amargo lo que tiene. Entonces de su boca solamente va a salir lo que tiene el corazón adentro. Entonces no es que tiene mala energía, es que su corazón está dañado y necesita sanación. Entonces, eso es lo que yo hice en mi vida, reconocer que estaba amargada, reconocer en que hubieron situaciones en mi vida que yo dejé que me amargaran la vida, porque también tú tienes el control, tú tienes el poder de tú no dejar que ciertas cosas te dañen tu corazón. Porque tú puedes alejarte de una persona que te está haciendo mal. Tú puedes salirte de ciertas situaciones que te están dañando. Tú puedes darte cuenta cuando algo te está dañando tu corazón y tú puedes pararlo. Pero también puede ser que no te des cuenta y sigas ahí aferrada y entonces eso al final lo que hace es que te amarga, ¿verdad? Entonces, reconocerlo y buscar el perdón de Dios y también buscar perdonar a esa persona. Perdonar no quiere decir que tú vas a perdonarlo y tienes que convivir con la persona. No, simplemente tú perdonas y lo dices con tu boca, te perdono. Y le dices a Dios que tú perdones a esa persona y ahí tú vas a pedirle al Señor que empiece a sanarte, que tú quieres sanarte. Tu libre albedrío te previene o te hace más dificultoso el que tú aceptes la ayuda de Dios a veces por orgullo y así. Entonces por eso tienes que confesarlo al Señor, que sea Él que te ayude, porque tú no vas a poder solo. Ese poder de tú sobrepasar algunas cosas y situaciones en tu vida viene del Señor. Entonces cuando tú te agarras de su mano, ahí tú puedes empezar a sanar, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tu corazón necesita en ese momento. Entonces yo espero que podamos reconocer que estamos atados. Cuando nosotros estamos atados no somos libres y no sentimos paz. Nos sentimos como que estamos aturdidos, que atormentados. Y eso es parte de lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Cuando nosotros nos aferramos a la amargura, cuando nosotros no dejamos que nuestro corazón fluya en amor y compasión para los demás, cuando no dejamos que el Señor sane nuestras heridas, el enemigo tiene un stronghold, nos tiene atado fuertemente.
Y por eso es que hay que confesar a Dios y pedirle a Dios que sea Él el que te ayude, para que el enemigo ya pueda soltarte. Entonces ahí vas a encontrar paz, que es lo más importante. Tú no puedes vivir una vida que no está en paz, y en ansiedad, y en angustia, y en depresión, y todas esas cosas. Todo eso es negativo. Todo eso no viene de Dios. Y eso es algo que yo quiero que tú entiendas. Esas cosas negativas no son de Dios. La ira, el engaño, las mentiras, las maldicencias, las maldiciones, la malicia, la amargura, la falta de perdón. Todo eso es cosa de las tinieblas. Eso no es de Dios. Y por eso es que hay que pedirle al Señor que sea Él el que te ayude a salir de eso, para que tú puedas recobrar tu libertad, ser libre. Porque dice la palabra que al que el Señor libertar es libre en verdad. Y la verdad te hará libre. Cuando tú sabes la verdad, cuando tú sabes que tú estás llevando amargura en tu corazón, que tienes falta de perdón, que estás dañando a otros, te das cuenta. Entonces ahí vas a pedir esa ayuda que necesitas y vas a ser libre. Entonces la verdad te hará libre. Y yo quiero solamente recordarles que el Señor reprende a los hijos que ama. Entonces, si esta palabra te confronta, si esta palabra te enfrenta, es porque el Señor quiere sanarte. Y de la única manera que lo va a hacer es cuando tú se lo pidas, cuando tú te sientas de una manera tan destruida, ¿verdad? Que vas a buscar esa ayuda del Señor, que generalmente eso es lo que pasa. Nosotros llegamos a un momento de nuestras vidas donde estamos abatidos, y entonces ahí es que entonces queremos buscar a Dios, cuando ya creemos que ya no podemos más y que ya no hay más remedio, y entonces ahí es que buscamos a Dios de corazón, porque sí decimos que buscamos a Dios todo el tiempo, pero en realidad hay un momento en que nosotros lo buscamos de corazón, y ese es el momento en que el Señor usa para empezar a sanarte. Así que deja que el Señor te reprenda con esta palabra, deja que el Señor busque ahí, escudriñe tu corazón, y esas heridas del pasado empiecen a salir para que puedan sanarse. ¿Ok? Yo espero que esta palabra le haya servido a alguien de edificación y también de fortaleza, también de reprensión, ¿verdad? Para que puedan buscar la ayuda del Señor y aceptarla. Porque muchas veces queremos que el Señor nos ayude, pero el Señor pone a personas alrededor de nosotros para que nos ayude, y nosotros no lo permitimos. Entonces estamos rechazando la ayuda que el Señor nos quiere dar, porque simplemente quizás no se ve como lo que nosotros esperábamos. Quizás nosotros esperábamos que fuera un pastor que nos ayudara, pero viene una persona, una bebé en Cristo, y es la persona que te puede ayudar en eso. O quizás estaba esperando que fuera un adulto, y cuando viene a ver es un niño que te dio una palabra, mira, que te hace cambiar. Entonces hay que estar abierto a las posibilidades y a las diferentes cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y también estar pendiente de que si le pedimos ayuda en algún momento, Él va a responder y te va a dar gracia y te va a tener misericordia contigo, y va a poner personas alrededor tuyo que te van a poder ayudar si así tú lo permites, si así tú lo quieres. Entonces yo sin más me despido. Espero que abran su Biblia y busquen, escudriñen su Biblia y aprendan sobre lo que el Señor quiere de ti. Y también oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren, porque el Señor escucha las oraciones del corazón contrito, del corazón que viene humillado, del corazón que de verdad quiere arrepentirse y quiere cambiar. Esa oración Él siempre la va a escuchar y siempre la va a contestar. ¿Ok? Entonces, paz como el Señor la da, no como el mundo la da. Y que la pasen muy bien y bendiciones. Bye bye.